Y a quien vamos a entrevistar se llama Antonio Roble, reconocido pintor, deportista, lector empedernido, amante de la música clásica, amigo de sus amigos, de palabra fácil y mente clara a la hora de dialogar. También es una persona que se preocupa por todo aquello que pueda alterar de algún modo el buen funcionamiento de las cosas, sobre todo en su villa natal. Es en definitiva un buen compañero de viaje. Vamos a intentar conocerle un poco mejor. Bueno, aquí estamos con Antonio Roble. Antonio Roble, en primer lugar, gracias por concedernos esta entrevista que ya teníamos apalabrada desde hace bastante tiempo. Oye, mira, la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tal la vida de jubilado después de tantos años de trabajo? Bueno, yo no me considero realmente un jubilado, digo ¿por qué? Porque soy una persona de mucha actividad y entonces siempre encuentro algo que hacer, por lo tanto lo de jubilación me viene por el hecho de no someterme a un horario, por lo demás me parece que sigo siendo activo. ¿Cómo transcurre una jornada normal en tu vida? Bueno, me suelo levantar a media mañana porque me encanta leer, para mí leer es fundamental y suelo leer hasta muy tarde. Luego leo los periódicos y me dedico a hacer mis cosas, escritos, y a veces me encierro en el estudio a pintar, que es uno de mis hobbies, mis aficiones. Conocemos tu inquietud por todo lo que pueda alterar el buen funcionamiento de las cosas en Villaviciosa. ¿Qué opinión tienes al respecto en lo laboral, cultural, deportivo, de cómo funcionan? Creo que se podría hacer bastante mejor. Yo no sé a veces si es por apatía, si es por otras formas de pensar, por comodidad. Yo creo que había que fomentar, ya que en este momento estamos situados en un lugar privilegiado de Asturias y que tenemos unas condiciones óptimas de comunicación, por lo tanto creo que se podrían hacer muchísimas más cosas. ¿Ves desde el equipo de gobierno inquietud por sacar adelante todas aquellas mejoras en estos campos que los ciudadanos les piden? Yo en el equipo de gobierno veo no sé, aparte de cierta apatía, veo que hay mucha disconformidad y que no se ponen de acuerdo, y no sé si es debido a las condiciones de los partidos o es que las personas muchas veces se tapan unas a otras. Indudablemente creo que debería haber una unión mucho más efectiva para que redundara en beneficio del pueblo. Oye, hay una serie de temas aquí en Villaviciosa que están en la calle, como es por ejemplo el transformador ubicado en la calle Nicolás Riero y también la obra del Teatro Riera. El transformador, yo opino que me parece una barbaridad, me parece un mortero porque está ahí puesto al lado de una casa del siglo XVI, aunque tenga sus reformas, y creo que debía haberse buscado otra alternativa para el transformador, tanto que dice que tiene que estar, según la normativa, un anexo al lado de la calle. Creo que si van a hacer una calle entre la Casa de los Evia y el Colegio San Francisco, un callejón que creo que había en la antigüedad, yo no lo llegué a conocer, por supuesto, entonces creo que deberían haberlo arrimado por allí, haber puesto unos setos, unos arbustos, de forma que se pudiese tapar. Alguien dijo que había que soterrarlo. La palabra soterrar en el diccionario, dije enterrar. Enterrar es realmente imposible, porque necesita unas condiciones de ventilación y de humedad, y yo esto lo constaté incluso hablando con personas de hidroeléctrica del Cantábrico. En cuanto a la riera, yo creo que eso estuvo mal hecho desde el principio. Yo creo que la plaza nunca se tenía que haber tocado, estaba perfecta, tenía unas condiciones óptimas, una pizarra grisácea, preciosa, estaba en el centro. Entonces, hacer un socavón allí, cuando es la zona más inundable de la villa, que está incluso por debajo de la marea, yo creo que esa zona inundable no se tenía que haber hecho nunca, tenía que haberse intentado meter dentro del Riera y no hacer ahí un socavón. Ahora hacen además otra cosa que creo que está mal hecha, como puede ser el ascensor al lado de una iglesia del siglo XIII. Creo que todo esto se tenía que olvidar, y se han enterrado muchos millones que hay que pensar que son del erario público, aunque haya habido subvenciones. Oye, vamos a pensar en algo más agradable. ¿Qué tal el verano por Rodiles? ¿Qué? ¿Has disfrutado mucho por allí o qué? Sí, a mí me encanta Rodiles, creo que es una playa preciosa para mí, orgullosamente lo digo que es una de las playas más bonitas de España, conozco bastantes y la verdad Rodiles me encanta. ¿Cómo lo han dejado? Pues bueno, no es que lo hayan dejado mal, las pasarelas, el acceso para minusválidos, pero creo que hay un problema que es el parking. El parking debían haberlo acondicionado de otra manera, incluso los árboles
no plantarlos en el medio, sino plantarlos alrededor, haciendo una especie, pero para que hubiera más plazas, yo creo, y cada plaza ya está casi hasta numerada, porque si no aquello es un caos total. Llegas un sábado y un domingo y aquello es flipante, la verdad. Creo que se podía haber hecho mejor, creo que se podía haber pensado mucho mejor. ¿No ves ninguna posibilidad de mejora por parte del gobierno, de que tengan intenciones de ello? No sé, a veces hacen las cosas, me preocupa realmente cómo se hacen las cosas, a veces hacen las cosas sin pensar. Yo creo que antes de ejecutar una obra o terminar algo se debe pensar y decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, de forma que tal, y estudiar todos los pros y los contras y luego analizarlos y si te equivocas, poder rectificar. Por supuesto que sí. Vamos a cambiar de tema nuevamente. Oye, te vamos a mostrar unas imágenes y quiero que nos des la opinión de todas y cada una de ellas, lo que se te venga a la cabeza. Empezamos por la primera. Ahí la tienes ahí a mano izquierda. Bueno, sí, la Valquerina para mí es un lugar paradisíaco que me recuerda y tiene muchas connotaciones de la niñez, porque era un lugar de juegos donde íbamos de niños, incluso a bañarnos, a coger soyas, moiles, y para mí por esa paz, escuchabas el sonido de los pájaros y la verdad, sentí cierta tristeza cuando lo edificaron. Ya sé que en aras del futuro se tienen que hacer muchas cosas, pero sentí cierta tristeza y cierta pena cuando vi que aquel lugar tan paradisíaco, tan soñado y tan emblemático desaparecía en aras de la construcción. Bueno, ¿y de la segunda imagen qué me dices? De la segunda imagen, indudablemente el Capitán Trueno representa para mí todo un emblema. Y digo un emblema porque es recordar la niñez, es volver, digamos, a vivir aquellas situaciones infantiles donde nuestro héroe, y digo nuestro héroe porque no lo era solo mío, sino de muchos niños, porque entonces al no ver la televisión, o la televisión era incipiente, todos leíamos los tebeos. Yo prefiero llamarlos tebeos y no cómics, porque en realidad se llaman tebeos porque en 1917 la editorial Vigas editó uno de humor que se llamaba el tebeo y de ahí le quedó el nombre. El Capitán Trueno para mí fue el paradigma de los paladines y sus personajes eran verdaderamente muy interesantes. Luego el dibujante, Manuel Ambrós de Zaragoza. Ambrós para mí fue uno de los grandes dibujantes del tebeo a nivel mundial. Y digo a nivel mundial porque si los 618 números del Capitán Trueno los hubiese dibujado en su totalidad Manuel Ambrós, estaríamos hablando de una de las mejores colecciones de la historia, voy a decir en este caso del cómic, para meter a los americanos como Phantom, Tarzán, etc. El Capitán Trueno aparte, yo tengo una colección muy grande de tebeos, tengo unos 17.000 tebeos, y quizás la importancia de mi colección es cronológica, o sea, tengo unos tebeos que van desde los años 50 hasta la actualidad. Entonces he escogido dentro de mis gustos, indudablemente personales, respetando los demás, una colección bastante interesante, y he cogido pues desde el Guerrero del Antifaz, que decían que sí era una apología de los reyes católicos, de lo que representaban los valores espirituales de aquella España nacional, y al mismo tiempo pues Roberto Alcázar y Pedrín, cuyo personaje decían que se parecía a José Antonio, pero de todas formas para mí como niño eran tebeos y lo que hacía era crear ilusión, fomentar un mundo maravilloso y un mundo de ensoñaciones. ¿Y de esta tercera qué? ¿Qué me cuentas? El Real Madrid. Siempre fui un gran aficionado al fútbol y quizás se fomentó cuando era también niño, que mi madre era oriunda de Guadalajara y entonces de vez en cuando íbamos a Madrid y tuve la ocasión de conocer siendo muy niño el Santiago Bernabéu actual, pero entonces se llamaba Chamartín, y conocí a Puskás, a Gento y a Herrera. Herrera, como yo era asturiano, era un niño, no sé qué años tendría y tal, se acercó a mí y él y Puskás. Fue algo para mí maravilloso, eran mis ídolos, a pesar de que entonces casi no los veías por televisión, por supuesto, solamente los escuchabas por la radio, pero aquel Real Madrid representó para mí pues la ilusión por el fútbol y indudablemente sigo siendo el Real Madrid. Sé que el fútbol acá